Bien, en este video vamos a revisar algunas propiedades que tiene la transformada de Fourier que resultan ser muy útiles en el momento de aplicar la transformada de Fourier, por ejemplo, para la resolución de ciertas ecuaciones diferenciales parciales. La primera propiedad es la propiedad de linealidad, que evidentemente se desprende pues de la definición de la transformada de Fourier por medio de una integral. Más precisamente, si f y g son funciones definidas de los reales en los reales que admiten transformada de Fourier, y digamos que A y B son dos escalares reales o complejos, entonces la transformada de esta combinación lineal en W viene dada precisamente por la Bien, y la demostración, como comentábamos anteriormente, es inmediata, sencillamente utilizar la definición y aplicar la linealidad de la integral. Tenemos una segunda propiedad, así que si f es una función definida de los reales en los reales, digamos derivable, y además tiene la siguiente propiedad de decaimiento, y f', digamos seccionalmente continua, en todo intervalo finito de la recta, todo subintervalo y además absolutamente integrable, es decir, que la integral entre menos infinito de infinito de la... Bien, entonces bajo esas condiciones acerca de f y de f', podemos concluir que la transformada de la derivada viene dada por IW, la transformada. Bueno, esta demostración pues es básicamente utilizar la definición de transformada y una aplicación de la integración por partes. Entonces, recordemos que o la transformada de Fourier de la derivada evaluada en W es por definición entonces, utilizando integración por partes, llamemos U a la menos IWX y de B F'. Desde acá pues establecemos que el diferencial de U, estamos derivando con respecto a X, será menos IW y B será entonces f de X. Entonces, reemplazando aquí en esta definición, tenemos que esto es 1 sobre raíz de 2pi, es f de X. Esto pues evaluando X entre menos infinito e infinito, menos b de U. Con este menos de acá podemos escribir IW, integral entre menos infinito e infinito, bien, entonces en la evaluación de X cuando tiende a infinito o cuando tiende a menos infinito, utilizamos esta propiedad de decaimiento que nos dice que para valores suficientemente grandes en valor absoluto de X, esta función se acerca a cero. Entonces esta expresión nos daría 0
es igual entonces a IW por 1 sobre raíz de 2pi. Y precisamente esta expresión pues la reconocemos como la transformada de Fourier de f evaluada en W. Entonces, de esta manera tenemos que la transformada de Fourier de la derivada evaluada en W es igual a IW como se pedía en esta propiedad. Digamos que esta segunda propiedad de la transformada de Fourier va a ser muy útil en la aplicación de la transformada de las ecuaciones diferenciales. Como si tuviéramos que calcular la transformada de Fourier de la segunda derivada en W, pues aplicando dos veces la propiedad anterior, que nos quedaría la transformada de Fourier. Digamos, si miramos la primera derivada de esta forma, entonces sería IW por la transformada de Fourier de f', que a su vez, entonces nuevamente aplicando la propiedad, quedaría IW la transformada de Fourier de f, es decir, I al cuadrado W cuadrado transformada de Fourier de f evaluada en W. Si quiere, recordando que I cuadrado es menos 1, será menos W cuadrado transformada de f evaluada en W. Entonces, iterando esa propiedad, bajo obviamente condiciones sobre las diferentes derivadas, tendríamos que la transformada de Fourier de la enésima derivada es igual entonces a IW a la n, la transformada de Fourier de W. Bien, para enunciar, digamos, la tercera propiedad que queremos establecer para la transformada de Fourier, vamos a recordar una definición. Vamos a poner que f y g son funciones de los reales en los reales. Entonces definimos la convolución de esas dos funciones, notada de esta manera, y se lee f convolución g como aquella función que evaluada en x, la integral entre menos infinito e infinito, digamos f de x menos y, g de y, para aquellos valores de x que hagan que esta integral pues exista. Entonces la tercera propiedad usualmente se conoce como el teorema de la convolución. Para la transformada de Fourier. Y pues las hipótesis normales, vamos a suponer que f y g son funciones de los reales en los reales, seccionalmente continuas, es decir, continuas a trozos, absolutamente integrables, evidentemente acotadas, entonces la transformada de Fourier de la convolución de esas dos funciones, digamos esta constante, raíz de 2pi, la transformada de Fourier de f por la transformada de Fourier de g. Bien, entonces en la demostración, pues nuevamente vamos a utilizar la definición de transformada y la definición que recordamos para la convolución. Entonces, iniciemos del lado izquierdo. La transformada de la convolución, la W, por definición será 1 sobre raíz de 2pi, integral sobre la recta, e a la menos i, por la función que en este caso es f convolución g, evaluada en x de x. Este es igual a 1 sobre raíz de 2pi y pues reemplazamos f convolución g por medio de esta integral
que la define. Eso es con respecto a x. Bien, entonces para el siguiente paso vamos a intercambiar el orden de integración de las variables utilizando el teorema de Fubini, que es raíz de 2pi integramos primero con respecto a x y luego lo integramos con respecto a y. Con el fin de evaluar esta integral interna, vamos a hacer un cambio de variable, pues el cambio de variable x menos y, digamos, llamémoslo z, de tal manera que de x, el y es constante para x, entonces nos quedaría igual, digamos, a de z. De esta manera, entonces tendríamos que la transformada de Fourier de la convolución calculada en W se puede expresar pues de la siguiente manera: raíz de 2pi entonces cuando x es infinito o negativo, pues z también lo será. Si x es infinito, z también lo será, teniendo en cuenta que y pues es un elemento fijo. Wx, y de acá despejamos x, nos quedaría que x es igual, digamos, a y más z. Entonces quedaría y. Y finalmente integramos con respecto a y. Bien. Entonces esta expresión pues es constante para z, quedaría 1 sobre raíz de 2pi que multiplica entre más infinito e infinito. Bien, y en este paréntesis reconocemos, salvo este factor constante, la transformada de Fourier de la función f evaluada en w. Esto es entonces, digamos, raíz de 2pi transformada de Fourier de f. Entonces nos va a quedar, este se iría a cancelar con este, nos queda menos infinito a infinito, g de y que multiplica a f transformada de w. Y de la misma manera, esta expresión corresponde entonces a raíz de 2pi, la transformada de Fourier de g evaluada en w. ¿Sí? W por g transformada en w. Entonces, de esta manera, utilizando el teorema de Fubini y la definición de la definición de transformada de Fourier y de la convolución, pues hemos establecido que la transformada de la convolución es básicamente el producto de las transformadas, que aparece este factor constante raíz de 2pi, que era lo que se pedía en la tercera propiedad.